Bueno, buenas tardes. Estamos reunidos para la defensa del trabajo especial de Agustina Colazo. Trabajo especial es la última materia de la carrera de la licenciatura en astronomía y como tal tiene un tribunal. El tribunal está compuesto en este caso por los doctores Facundo Rodríguez, Luciana Gramajo y Julián Martínez, aquí presentes. El título del trabajo de Agustina es Evolución de las alineaciones de galaxias en simulaciones cosmológicas, y sus directores han sido los doctores Facundo Rodríguez y Manuel Merchán. ¿Estamos listos? Adelante, entonces. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a mi presentación del trabajo final de licenciatura, titulado Evolución de las alineaciones de galaxias centrales en simulaciones cosmológicas, bajo la dirección de los doctores Facundo Rodríguez y Manuel Merchán. Esta presentación va a estar dividida en 5 partes. Primero voy a dar una breve introducción del marco teórico y los objetivos del trabajo. Luego voy a describir las simulaciones y las herramientas que utilizamos, para luego presentar en las secciones 3 y 4 los resultados que obtuvimos de las alineaciones, tanto en Redshift 0 como su evolución. Y por último, las conclusiones y el trabajo futuro. Bien, en primer lugar, recordemos que la distribución de materia a grandes escalas en el universo se asemeja a esta red cósmica que presenta diversos tipos de estructuras, tales como paredes, filamentos, que van conectando estas regiones de alta densidad, que son los nodos, y van dejando entre medio regiones subdensas con muy poquitas galaxias, que son los vacíos. En particular, en todos estos tipos de entornos podemos encontrar grupos de galaxias. Entonces, la presencia de esta red cósmica puede favorecer una acreción anisotrópica de materia hacia los grupos, y esto puede influir o generar alineaciones u orientaciones preferenciales dentro de los grupos de galaxias. En este trabajo definimos de manera general a un grupo de galaxias como un sistema asociado a un halo anfitrión de materia oscura que, como sabemos, se trata de un tipo de materia que no emite ningún tipo de radiación, pero que podemos detectarlo por su interacción gravitatoria. Y a su vez, asociado a cada halo tenemos un sistema de una o más galaxias ligadas gravitacionalmente, en donde cada una de ellas contiene una componente bariónica, es decir, que está compuesta por estrellas y gas principalmente, y además tienen su propio halo de materia oscura, que, dado que es una subestructura dentro de este halo anfitrión, lo vamos a llamar subhalo. Y a su vez, para este trabajo nos vamos a enfocar en las galaxias centrales de los grupos, que vamos a definir como la galaxia más masiva del mismo. Y las demás galaxias las vamos a denominar satélites. Las galaxias son sistemas altamente que están influenciados por diversos procesos astrofísicos. En particular, en la formación de las galaxias uno espera que una nube de gas comienza a contraerse y colapsar en el pozo de potencial gravitatorio generado por el halo de materia oscura y comienza a condensarse en las regiones más internas. Como vemos, si esta nube tiene cierta cantidad de momento angular, este gas se va a condensar formando un disco de gas denso y frío que, por lo tanto, va a quedar en el plano perpendicular a la dirección de este momento angular. Con lo cual vemos que en este caso la forma de la galaxia y su orientación quedan determinadas bastante bien por la dirección del momento angular. Sin embargo, acá estamos pensando en algo un poco idealizado, en donde tenemos una nube de gas aislado, que no está perturbado por nada, mientras que en los grupos de galaxias sabemos que estas sufren interacciones e incluso fusiones con otras estructuras. Como podemos ver acá, en general podemos clasificar a las fusiones en menores y mayores. Las fusiones menores es cuando una de las galaxias es mucho más masiva que la otra y por lo tanto simplemente el sistema más chico es acretado al más masivo sin perturbarlo demasiado. En cambio, en el caso de las fusiones mayores,
Ambos sistemas tienen masas similares y por lo tanto las propiedades físicas de ambos van a ser drásticamente alterados. En particular, como podemos ver en esta animación, obtenemos finalmente una galaxia más masiva y de tipo elíptica, es decir que las orientaciones iniciales de ambos discos queda borrado en este tipo de eventos y la orientación final es otra. Con lo cual, el objetivo principal de nuestro trabajo era estudiar las alineaciones internas para entender mejor un poco cómo influyen estos procesos y en particular nos íbamos a concentrar en el alineamiento entre los ejes, el eje mayor de la galaxia con el eje mayor del subhalo de materia oscura y el eje menor de ambas estructuras. Para poner un poco de contexto, existen varios trabajos previos que han estudiado distintos tipos de alineaciones, con lo cual es importante prestar atención exactamente a cómo cada uno los va definiendo según qué es lo que se quiere estudiar. En particular, a partir de distintos catálogos de galaxias, se ha encontrado que las galaxias satélites de los grupos tienden a estar distribuidas preferentemente a lo largo del eje mayor de la galaxia central. Pero esto se observa principalmente en las galaxias centrales rojas, mientras que en los grupos cuya galaxia central es azul, la distribución de satélites tiende a ser más bien isotrópica. Por otro lado, en simulaciones también se ha estudiado, por ejemplo, la alineación entre la forma de la galaxia central y la forma del halo anfitrión de materia oscura, y bueno, se ha encontrado también una tendencia a que estas dos estructuras tienden a estar alineadas, e incluso se ha encontrado, bueno, estas señales de anisotropía a grandes escalas. En particular, en el trabajo de Rodríguez y colaboradores del 2024, se estudió la evolución de las alineaciones con las galaxias centrales, digamos, a distintas escalas, es decir, tanto dentro del grupo como a grandes escalas. Y lo que se encontró es que en el caso de las galaxias centrales rojas, estas se iban alineando de alguna forma a medida que transcurría el tiempo, es decir, que iba creciendo esta anisotropía. Con lo cual, quedaban todavía algunos interrogantes abiertos respecto a, bueno, qué es lo que genera realmente o qué es lo que diferencia a estas galaxias más rojas que hace que terminen más alineadas. Por lo tanto, nosotros, bueno, vamos a estudiar la dependencia de estas alineaciones, enfocándonos solo en las alineaciones internas, pero, bueno, estudiar su dependencia con las propiedades de las galaxias centrales, investigar en particular la influencia que han tenido las fusiones mayores en estos alineamientos y además estudiar la relación o el vínculo que puede haber entre las alineaciones y el momento angular de las galaxias. A continuación, bueno, les voy a comentar un poco las simulaciones y herramientas que utilizamos. Nosotros utilizamos la simulación cosmológica hidrodinámica Illustris TNG 300. En particular utilizamos la que tiene mayor resolución y, bueno, como podemos ver, a modo esquemático, digamos, esto es como si fuera un snapshot, es decir, una salida de la simulación en un determinado redshift, y lo que uno también obtiene es el catálogo de halos y de subhalos que brinda la simulación, en donde los halos son identificados con un algoritmo Friends of Friends y, bueno, representan nuestros grupos de galaxias, y los subhalos son identificados con el algoritmo Subfind. Y, bueno, las partículas estelares ligadas a cada subhalo es lo que nosotros vamos a, es lo que representa, digamos, la galaxia. Otra herramienta que vamos a necesitar es una que vincule las galaxias que detectamos a redshift 0 con sus progenitores en el pasado, ya que, bueno, para estudiar su evolución necesitamos saber de los halos que tenemos, de los subhalos que tenemos a redshift 0, quiénes fueron sus progenitores a alto redshift. Y para esto utilizamos los árboles de fusiones generados con el algoritmo Sublink, que bueno, nos brindan tanto la rama principal de progenitores, es decir, quién fue el progenitor más masivo a alto redshift, y también estos árboles nos brindan los subhalos menos masivos que se fueron fusionando al más masivo hasta dar lugar
a la galaxia central. Además, bueno, con los árboles de fusiones, además de permitirnos estudiar la evolución de la forma y de las alineaciones, nos permitieron calcular el número de fusiones mayores que han tenido cada una de las galaxias centrales a lo largo de toda su historia evolutiva. Para esto lo que hicimos fue identificar en el árbol de fusiones de cada galaxia aquellas otras galaxias con las cuales se fue fusionando en cada snapshot de la simulación y, bueno, calcular el cociente entre la masa estelar de la satélite con respecto a la masa estelar de la central e imponer la condición de que este fuera mayor a 1/5. Es decir, si el progenitor secundario tenía al menos 20% de la masa de la central, lo contamos como una fusión mayor. Y fuimos sumando todas esas hasta llegar a Redshift 0. Otra herramienta fundamental que vamos a necesitar es calcular la forma de estas estructuras. Para esto utilizamos el tensor de inercia, definido de esta manera. Entonces, lo que hicimos fue, teniendo las partículas, por ejemplo, de materia oscura que pertenecen al subhalo, podemos calcular las 9 componentes de este tensor de inercia y diagonalizarlo. Cuando lo diagonalizamos, obtenemos los autovectores y autovalores que nos brindan los distintos ejes asociados al elipsoide que mejor se aproxima a la forma de esa estructura. Entonces, el autovector asociado al autovalor más grande es el eje mayor y el autovector asociado al autovalor más chico es el eje menor. Haciendo eso, tanto para el subhalo como para la componente estelar, es decir, para la galaxia, pudimos obtener los ejes de ambas estructuras. Por otro lado, para vincular las alineaciones con la morfología de las galaxias centrales, lo que hicimos fue calcular un parámetro denominado kappa-rho, que se define de la siguiente forma, y que esencialmente mide la fracción de energía cinética que es invertida en un movimiento rotacional. Es decir, en una galaxia que es más de tipo tardío, tipo espiral, se espera que la dinámica estelar esté dominada por este movimiento orbital más ordenado y por lo tanto esto nos daría valores de kappa-rho cercanos a 1. Mientras que en el caso de las galaxias elípticas, que están dominadas por dispersión de velocidades, obtendríamos un valor de kappa-rho cercano a 0. Con las herramientas que ya les describí, ahora pasemos a ver los resultados que obtuvimos de las alineaciones en Redshift 0. En primer lugar, les voy a describir un poco las características de la muestra que usamos. Nosotros seleccionamos las galaxias centrales de los grupos a Redshift 0, digamos, pero imponiéndoles, la condición más estricta que le impusimos es que tuvieran una magnitud absoluta en la banda R menor a menos 21.5. Es decir, que les estamos viendo que sean galaxias centrales muy brillantes. Y en total nos quedaron 14.135 galaxias centrales. Como son claramente galaxias centrales bien masivas y brillantes, tenemos suficientes partículas en la componente estelar como para calcular la forma sin tener problemas de resolución. Y acá en esta figura lo que les muestro es, en los paneles derecho, les muestro la distribución de masa y en los izquierdos vemos la distribución de color, en donde en gris se muestra la distribución para la muestra total. Y además superponemos las distribuciones de las galaxias rojas y azules y en los paneles inferiores tenemos las distribuciones de las galaxias elípticas en naranja, las espirales en celeste y esta población complementaria a las elípticas en color verde que abarca tanto las espirales como aquellas que están en un valor de kappa-rho intermedio que no pueden ser clasificadas ni como puras espirales ni como puras elípticas. Bien, lo que observamos es que en cuanto a la distribución de la masa total, las galaxias van entre 10 a la 12 y 10 a la 15 masas solares. Recordemos que esta masa total abarca tanto la masa estelar como la masa del halo. Y en particular las galaxias rojas son en general más masivas que las galaxias azules.
Y lo mismo podemos decir con las elípticas, son más masivas que las espirales. Y bueno, a su vez, las galaxias elípticas tienden a ser en general rojas predominantemente, y las galaxias espirales tienden a ser más bien azules. Y bueno, para ya empezar a ver los resultados de las alineaciones, definimos de esta manera los ángulos θ y θc, que cuantifican el alineamiento entre el eje mayor de la galaxia y el eje mayor del subhalo, y θc cuantifica el alineamiento entre el eje menor de ambas estructuras. Como vemos acá, tomamos el módulo del producto punto de ambos vectores, porque no nos interesa tanto el sentido, sino simplemente este alineamiento que hay entre ambas direcciones. Por lo tanto, estos son ángulos que van entre 0 y 90 grados. Si estos dos ejes estuvieran orientados al azar, sin tener ninguna relación uno con el otro, en promedio estos ángulos nos deberían dar 60 grados. Con esta información, bueno, pasemos a ver los resultados de las alineaciones en función de la masa. Si bien en el trabajo también estudiamos las alineaciones en función de otras propiedades, acá les voy a mostrar solamente los resultados en función de la masa por una cuestión de tiempo, y además de que esta resultó ser la propiedad que mejor correlacionaba con las alineaciones. Entonces, lo que hicimos fue calcular, acá les muestro en el panel izquierdo el ángulo θA y en el derecho el ángulo θc, que sería el ángulo promedio en distintos intervalos de masa. En negro se muestra la muestra, se observa la muestra total, y además se superponen los resultados tomando solo las galaxias azules y rojas. Y bueno, recordemos que ángulos más chicos nos indican que hay un mayor alineamiento. El principal resultado que notamos a simple vista es que a medida que aumenta la masa, aumenta el alineamiento interno que tienen las galaxias, tanto en θA como en θc. Mientras que, bueno, el caso de las galaxias rojas siguen bastante bien, siguen un patrón muy similar al de la muestra total, pero las galaxias azules de igual masa tienden a estar sistemáticamente menos alineadas, lo cual, bueno, es consistente un poco con también lo que se había encontrado en trabajos previos. Ahora, si separamos por la morfología de las galaxias, encontramos que, bueno, sistemáticamente las espirales están siempre más desalineadas con respecto a las galaxias que son más de tipo elípticas. Bien, teniendo en cuenta que la morfología de las galaxias es fuertemente influenciada por las fusiones mayores que éstas atraviesan, acá vamos a ver entonces cómo también varían las alineaciones según el número de fusiones mayores que han tenido estas galaxias. En primer lugar, bueno, les muestro en esta figura la distribución del número de fusiones mayores. Acá a la derecha, en gris, está para la muestra total, y en rojo claro seleccionamos, estas van a ser las galaxias que han tenido muchas fusiones mayores en su historia, es decir, que han tenido más de 5, y en celeste aquellas que han tenido menos de 2 fusiones mayores. Y bueno, como vemos, aquellas galaxias que han tenido pocas fusiones son más bien azules y menos masivas, mientras que las galaxias que han tenido muchas fusiones mayores son predominantemente rojas y abarcan un rango de masas bastante amplio. Es decir, no necesariamente es tan 1 a 1 la relación entre, es decir, no necesariamente es que porque hayan tenido muchas fusiones mayores son muy masivas, porque recordemos que solamente le estamos pidiendo que hayan tenido una fusión con una galaxia que tenga el 20% de su masa. Bien, ahora, fijando la masa y estudiando qué es lo que pasa cuando separamos las galaxias en muchas y pocas fusiones, vemos que aquellas galaxias que han tenido muchas fusiones mayores tienen un alineamiento sistemáticamente menor que las que han tenido pocas fusiones en su vida. Y esto se observa, bueno, en mayor medida en el ángulo θc, y además vemos que
para masas menores a 10 a la 14. O sea, para las galaxias centrales que tienen más de 10 a la 14 masas solares, no se observan diferencias muy significativas, pero para las menos masivas, por ahí sí les afecta que hayan tenido más o menos fusiones mayores. Entonces, para resumir los principales resultados, vimos que a medida que aumenta la masa, aumenta el alineamiento de las galaxias. Por otro lado, fijando la masa, aquellas galaxias que son más rojas y elípticas están más alineadas y aquellas que han sufrido un mayor número de fusiones también. Ahora, como estamos viendo, esto de que las galaxias, especialmente de tipo tardío, no están tan alineadas y también, bueno, este efecto que tienen las fusiones mayores en la dinámica interna o en la transformación morfológica de las galaxias, decidimos indagar un poco más en qué pasa con el momento angular de estas galaxias. Y para esto lo que vamos a hacer es estudiar estos dos ángulos. Este ángulo θCl mide el alineamiento entre el eje menor de la galaxia y el momento angular, mientras que el ángulo θL mide el alineamiento entre el momento angular de la galaxia y el momento angular de la materia oscura. Entonces, ¿qué pasa cuando graficamos o calculamos el ángulo promedio en función de la masa? Acá en el panel izquierdo tenemos, bueno, el ángulo θCl y en el derecho el ángulo θL. Y lo que vemos es que a medida que aumenta la masa, disminuye el alineamiento entre el momento angular de las estrellas y el eje menor de la galaxia, y también disminuye el alineamiento entre el momento angular de las estrellas y el momento angular de la materia oscura. Ahora, si separamos por la morfología de las galaxias, tenemos comportamientos claramente distintos. Las espirales tienen fuertemente alineado su eje menor con su momento angular, y además, a medida que aumenta la masa, vemos que está cada vez más alineado el momento angular de las estrellas con el de la materia oscura. Mientras que en las elípticas sucede lo contrario, a medida que aumenta la masa, más desalineadas. Ahora, si separamos en aquellas galaxias que han tenido muchas o pocas fusiones, vemos ligeras diferencias, pero realmente no son muy significativas dentro de las barras de error, con lo cual no vemos una dependencia súper fuerte de estas alineaciones con el número de fusiones. Por lo tanto, para resumir esta parte, vimos que a medida que aumenta la masa, disminuye el alineamiento a redshift 0 de los ángulos θCl y θL. Y a igual masa, vimos que aquellas galaxias que son de tipo tardío, tipo espiral, tienen un mayor alineamiento en ambos ángulos, mientras que con la dependencia secundaria con el número de fusiones no es muy significativa. Veamos ahora cómo fueron evolucionando estas alineaciones a lo largo del tiempo. Entonces acá les muestro la evolución desde redshift 2, que está representado en colores más claros, hasta redshift 0, de la alineación de la muestra total de galaxias centrales, pero recordemos que es solo la evolución en el eje Y, es decir, en los ángulos. La masa es siempre la masa total que tienen estas galaxias a redshift 0. Bien, lo que vemos es que las galaxias que actualmente son las más masivas son las que se fueron evolucionando a medida que fue transcurriendo el tiempo, mientras que a medida que tomamos masas más chicas, esa evolución se vuelve menor. Ahora, fijándonos, separando entre aquellas que son elípticas, que se muestran en los paneles superiores, y aquellas que son espirales, que se observan en los paneles inferiores, vemos que las elípticas son las que evolucionan muy similar a la muestra total, mientras que las espirales casi no evolucionan. Es decir, se borra un poco la dependencia con la masa y además se alinean muy poco a lo largo del tiempo. Ahora, si separamos en muchas y pocas fusiones, lo que vemos es que en el rango de, digamos, masas más altas, la evolución es similar si han tenido muchas o pocas fusiones. Pero en el rango de masas más bajas, vemos que sí impacta un poco el número de fusiones que han tenido. Nuevamente, las galaxias
menos masivas, pero que han tenido muchas fusiones, se alinean más que aquellas que han tenido pocas. Entonces, para resumir, aquellas galaxias que son más masivas a Redshift 0 son las que se fueron alineando con mayor intensidad a lo largo del tiempo. Considerando galaxias de igual masa, vimos que las elípticas son las que más evolucionan. Y además, fijando la masa, vimos que aquellas que han tenido muchas fusiones mayores son también las que más se van alineando. Ahora veamos la evolución, pero en las alineaciones correspondientes al momento angular. Solamente para este caso les voy a mostrar las alineaciones θCl y θL en función del kappa rho que tienen las galaxias de Redshift 0, simplemente porque está muy relacionado este parámetro también con el momento angular que tienen las galaxias, con lo cual nos permite ver mejor algunas relaciones. Bien, acá lo que vemos es que a alto redshift, casi en todo el rango, digamos, para toda la muestra de galaxias, estas estaban fuertemente alineadas, su eje menor con su momento angular. Pero a medida que transcurre el tiempo, las galaxias que se van volviendo más elípticas son las que se desalinean y aquellas que son espirales actualmente son las que aumentan aún más su alineamiento. Y en el caso del alineamiento entre el momento angular estelar y de la materia oscura, también las más tardías son las que más se alinean. Ahora, bueno, vamos a ver estos mismos ángulos, pero en función de la masa total para poder comparar con los resultados que veníamos obteniendo antes. Y lo que nuevamente voy a rescatar es que simplemente las galaxias menos masivas, en este caso, son las que más parecen ser afectadas por el momento angular de la materia oscura, es decir, su momento angular se va alineando con este. Y además, el momento angular de las estrellas refleja bastante bien la dirección del eje menor de estas galaxias. Y bueno, separando entre aquellas que han tenido muchas fusiones y pocas fusiones, vemos que no hay diferencias muy significativas en cuanto a la evolución. En síntesis, podemos decir entonces que alto redshift, el ángulo θCl es similar para todas las galaxias, pero este va disminuyendo para las que son más elípticas. Y el alineamiento del momento angular estelar con el de la materia oscura aumenta más en el caso de las galaxias más espirales y dentro de las más espirales más tardías, más masivas. Y por otro lado, la evolución de ambos ángulos no presentaba dependencias muy significativas con el número de fusiones. Veamos ahora, para terminar, las conclusiones de todo el trabajo y también las perspectivas futuras. Bien. En este trabajo nos enfocamos entonces en estudiar la relación directa que hay entre las alineaciones y la masa de las centrales, ya que la masa es una de las propiedades fundamentales en la dinámica de las galaxias. Y lo que vimos fue que tanto el eje mayor de las galaxias como el eje menor se alinea fuertemente con el eje mayor y menor del subhalo, a medida que aumenta la masa. Además, a medida que aumenta la masa, vimos que el momento angular de la galaxia está cada vez menos alineado con el de la materia oscura y con el eje menor. En cuanto a las dependencias secundarias, vimos que fijando la masa, aquellas que son de tipo temprano tienen más alineado su forma con la forma del subhalo y que además su eje menor se desalinea de su momento angular estelar y que nunca está muy correlacionado con la dirección del momento angular de la materia oscura. En cambio, en las galaxias de tipo tardío, la forma del subhalo no parece influir tanto en la forma de la galaxia, sino que la orientación está más bien regida por el momento angular estelar, que a su vez sigue bastante bien el momento angular del subhalo de materia oscura. En cuanto a la dependencia con el número de fusiones, vimos que aquellas que han tenido muchas fusiones mayores parecen tener un alineamiento entre su forma y la forma del subhalo mayor, pero en cuanto a la evolución de la dirección del momento angular, no encontramos una dependencia significativa con el número de fusiones mayores, que no significa que estas no afecten este tipo de alineaciones, pero tal vez haya que estudiar algún aspecto más particular del tipo de fusiones que atraviesan y no solamente en cuanto a la cantidad.
Entonces, en síntesis, podemos decir que la forma del subhalo es la que influye en mayor medida la alineación de las galaxias más masivas y elípticas, siendo las fusiones mayores un posible mecanismo que ayude a seguir vinculando una componente con otra a lo largo del tiempo. Mientras que la dirección del momento angular de la materia oscura pareciera tener un rol más importante en la orientación de las galaxias menos masivas y de tipo tardío. Como trabajo futuro, pensamos extender este análisis abarcando una muestra de galaxias centrales con menor brillo, es decir, no imponerles que sean sí o sí galaxias muy brillantes. Investigar también posibles diferencias en la dinámica que han atravesado las fusiones, en la dinámica de las fusiones mayores que han atravesado las galaxias elípticas y las espirales. También queremos investigar la influencia que han tenido el momento angular orbital de las galaxias que se van fusionando con la galaxia central en la orientación final de las galaxias elípticas y, por último, incluir en el análisis a las características de las galaxias satélites del grupo. Acá les dejo la bibliografía y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Llegó el momento de la discusión, entonces. Vamos a repartir de esta forma. En primer lugar, las preguntas y comentarios las va a hacer el tribunal. Cuando ellos hayan terminado, se abre la discusión al resto. ¿Vamos? Gracias. Bueno, gracias. Nosotros ya nos reunimos con Agustina, ya discutimos con ella sobre el trabajo que había presentado escrito. Tuvo en cuenta muchas de las sugerencias para la presentación, así que estamos muy contentos con eso. Una era que no contara todo lo que había hecho porque íbamos a estar mucho tiempo, así que lo tomara en función de una de las variables que había analizado, así que está buenísimo eso. Bueno, yo te hago algunas preguntitas y después les paso al resto si quieren preguntar. Una, cuando decías que estudiabas en función de la masa, pero en función de la masa redshift 0, ¿por qué no lo estudias en función de la masa que van teniendo a cada redshift? ¿Qué pasa si lo haces en función de eso? Bien, sí. Eso al principio fue algo que intentamos ver. O sea, por ejemplo, acá. Probamos de ambas formas, o sea, graficando el ángulo en un determinado redshift en función de la masa en ese redshift. Pero ¿qué es lo que pasa? Como la masa de las galaxias también va evolucionando, lo que pasa es que estas galaxias que ahora son más masivas se van corriendo a los bines menos masivos y lo mismo con todas las otras. Entonces era muy difícil distinguir qué iba pasando a cada población a lo largo del tiempo, ya que se iban mezclando. Entonces lo que hicimos fue fijar la masa en redshift 0 para ver qué le había pasado a la alineación de esas galaxias, siempre tomando el mismo conjunto de centrales en el promedio ese, en el ángulo promedio ese que estamos calculando. Gracias. Y después otra pregunta ya del trabajo en general. ¿Qué fue lo que más te costó de todo el trabajo? ¿Qué fue lo más difícil de hacer en todo el proceso? Creo que hubo varias cosas. Pero creo que, sí, el tema de las fusiones mayores creo que fue el que me llevó más tiempo, por así decir, desarrollar. Como que capaz las otras herramientas estaban como un poco más directas, de, decir cómo calculamos la forma, cómo calculamos el caparrot, pero por ahí, el tema de los árboles de fusiones, si bien yo no lo dije, porque también me explayé más eso en el seminario 2, pero había como muchas sutilezas para tener en cuenta y era como que al principio nos daban re poquitas fusiones mayores, era una cuestión de en qué momento tomabas la masa estelar y cosas por el estilo. Estuvieron buenas, ir aprendiéndolas, pero llevaron su tiempo. Agus, la mayoría de las preguntas científicas te las hicimos cuando nos juntamos el miércoles, así que te voy a hacer una pregunta que me parece que... primero, gracias por la sugerencia de
de hacerlo breve, se disfruta mucho más un seminario más corto. Si vos tuvieses que ser muy sintética, y no me refiero solo a la ciencia que hiciste, ¿qué aprendiste? Muy breve. ¿O qué es lo más importante que vos creés que hiciste en este trabajo final? Si vos tuvieses que rescatar lo más importante que vos aprendiste. O sea, como que se puede tomar de varias formas. Yo creo que lo más importante que el conocimiento como que se va construyendo con otros. O sea, no se construye solo, sino que la idea de otros también te va como mostrando otras perspectivas que uno no ve o no tuvo en cuenta, y que más allá de por ahí, que capaz una idea termine estando más acertada que otra, como que todo va construyendo y sumando a lo que uno quiere llegar, que es entender, o sea, cómo son las cosas en este bello universo. Y en ese sentido es como eso, como el valor del aporte de cada uno, de ver distintas perspectivas. Bueno, el resto ahora, preguntas y comentarios. Hola, Gus. A mí particularmente me pareció súper interesante. Quería hacerte una consulta, dos en realidad, sobre todo con el tema de fusiones. Vos habías dicho al principio que cuando había una fusión entre dos galaxias se perdía la alineación, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que después de muchas de esas fusiones se alineen, digamos? Bien, sí, eso es como un poquito lo antiintuitivo, pero si recuerdan un poco, también esto de que, digamos, las galaxias están en esta red cósmica, y por ahí algo que se menciona en la literatura es que pueden provenir los progenitores de ciertas direcciones preferenciales, que en esa dirección tienda a estar más elongado el subhalo de materia oscura, porque en esa dirección es donde va acretando más materia, y que por lo tanto las fusiones también te ayuden como a torcer de alguna forma las estrellas, transformar esta componente esferoidal más hacia la dirección de la materia oscura. Y si separás en ambientes a la muestra, los ambientes, las galaxias que sufren fusiones en filamentos se alinean más que las que sufren la misma cantidad de fusiones en cualquier otro lugar. Bueno, la dependencia con los entornos también es algo que vimos, pero, o sea, no con el tema de las fusiones, o sea, como que no mezclamos ambas cosas, pero sí hay una dependencia por ahí con la densidad más bien local del entorno, pero por ahí lo que pasa es que a densidades más altas es como que es menor el alineamiento. Y no lo terminamos no lo conectamos todavía, se podría, y no lo conectamos con las fusiones, pero sí hay una dependencia con el entorno. Muchas gracias. Hola, una pregunta referida a las funciones mayores. Veo que definiste que alcanza con un quinto para definir. Capaz que ya lo dijiste en alguna exposición previa, pero ¿por qué ese número? ¿Por qué no un número más común como el 1/3 que se usa más generalmente en la literatura? En la literatura vimos ambos, o sea, estaban las que han tenido, o sea, tomando 1/3, por ejemplo, de la masa, y también estaba 1/5. Y bueno, principalmente en otro trabajo de Rodríguez y colaboradores, también como que habían estudiado esto de la función de correlación anisotrópica, y habían separado por el número de fusiones y usaban también 1/5, entonces también era como para seguir comparando, digamos, estos resultados con los anteriores. Pero hemos encontrado ambos. ¿Sí vieron los resultados con 1/3, digo? No, con 1/3 no lo vimos todavía. Porque me parecen un poco chicas los tamaños de las fusiones con un Okay. quinto, que te va a cambiar la muestra, principalmente la baja, Bien. de pocas fusiones, y capaz que ven alguna otra cosa diferente que usando 1/5. Son medias chicas, me parece, esas fusiones, o al menos la submuestra que te quedó ahí puede no ser lo suficientemente clara respecto Bien. de formarte eso. Y otra cosa que es un parámetro tal vez que pueden usar para ver las cosas es ¿cuándo pasa la última fusión mayor?
Bien. Capaz que hay alguna correlación de algún tipo con ese momento, porque en ese momento vos estás esperando que la galaxia esté más o menos estabilizada. A partir de ese momento Bien. no le pasan grandes cosas en interacciones, entonces a partir de ese momento puede que ya veas una estabilidad de las alineaciones de alguna manera. Es un parámetro capaz que puede terminar siendo útil. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Agus, supongo que vos estás usando, cuando vos decís, estás usando toda tu muestra, ¿no es cierto? Pero quizás como siempre los alineamientos son bastante difíciles de medir, quizás una cosa que se puede probar es aquellos que tengan bien definidos lo que es el eje menor o bien definido lo que es el eje mayor, ¿no? Porque una galaxia disco no tiene un eje mayor, ¿no es Sí, cierto? sí. ¿Sí? Tiene un eje, no tiene un eje mayor. Sí, Y estos halos que son a veces prolados y oblados, ¿no es cierto? Son más bien triaxiales. sí. Bueno, por ahí el eje menor es lo que está bien definido y los otros son más difíciles de definir. Entonces, por ahí pedir que quédate con la crema, digamos, Ujú. para Sí, reforzar las señales. un poco, o sea, como teniéndose en cuenta por eso es que nosotros siempre como que analizábamos par a par el eje mayor con el eje menor. Porque justamente decíamos, bueno, si el eje menor es el que está mejor definido, digamos, en este tipo de galaxias más obladas, más espirales, al menos lo deberíamos detectar. O sea, si fuera un problema de que las galaxias espirales sí están alineadas, pero estamos viendo un eje que no es, digamos, acá al menos en el eje menor tendríamos que ver el alineamiento y tampoco lo vemos. Y estas sabemos que son de tipo tardío. Entonces es como que ahí decís, bueno, analizando siempre par a par ambos ángulos, decís, bueno, ni siquiera en el eje menor, que es el que está mejor definido para estas galaxias de tipo tardío más obladas, se observa un alineamiento, digamos, tan fuerte como en este caso, ¿no? Ya está. Las galaxias las tomamos, o sea, todas las partículas estelares, hasta 2 radios a mitad de masa del Sudfine. Una pregunta solo que no termino de darme cuenta. Y cuando vos medís los alineamientos con el momento angular, ¿qué tan...? No me imagino muy bien cómo es el momento angular de las muy elípticas, digamos. ¿Qué tan bien determinado está eso? Solo así de ignorancia, digamos. No sé, digamos, no tienen una dirección así como tan obvia como las espirales, pero bueno, o sea, uno puede calcularlo, digamos, haciendo la definición del momento angular de siempre, digamos, y eso te da una dirección. No investigamos, o sea, al menos yo no lo vi, digamos, qué onda la dirección, digamos, de las elípticas, si tiende a tener algún patrón con el tema de la forma, pero bueno, por lo que vemos de las alineaciones, con el eje menor no está muy relacionado. Como que incluso, o sea, incluso en las elípticas que tengan, por así decir, cierta rotación, si es que la tienen, no parece que está relacionado el eje menor con el momento angular que tienen. Tu madre está levantando la mano. ¿La dejamos hablar o, Qué miedo. o que hable o después? ¿Querés hablar? ¿Hay que desmutearlo o? Felicitaciones, Ago. Felicitaciones, te amo. Bueno, ¿hay más Gracias. preguntas? ¿Ya está? Bueno. ¿Hay preguntas o comentarios más? Pues supongo que el tribunal entonces tiene un anuncio para hacer. Bueno, nosotros, el trabajo de Agus, con mucho cuidado, la verdad que da gusto leer ese trabajo. Está muy bien redactado, es ameno.
queda muy claro qué hizo, cómo lo hizo. Así que el escrito da gusto. La solvencia para responder preguntas, y la verdad que nosotros queremos felicitarla. Lo digo con la licenciada. Gracias. Bueno, gracias a todos. Realmente, bueno, me siento, bueno, muy agradecida con muchas personas. Bueno, primero gracias al tribunal, también por los comentarios y las sugerencias muy útiles. Bueno, gracias Manuel y Facu por acompañarme en este último tramo, que los que me conocen de un poco más de antes saben que me fue toda una búsqueda, que di muchas vueltas con respecto al trabajo especial y hablar y no me animaba y qué sé yo, y la verdad que me sentí muy cómoda trabajando con ustedes y aprendí un montón, y también en el acompañamiento cercano ahí, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, agradecerle a mis viejos, obviamente, que me bancaron, me apoyaron siempre desde el comienzo, y también me consolaban cada vez que no me animaba a presentarme un examen. Bueno, darle gracias también a mis hermanos, a los que no pudieron venir y a los que pudieron venir también. Todos ellos son la razón por la cual soy como soy. Gracias, Lu. Gracias por bancarme todos estos años. Sé que aprendiste más de matemática de lo que tenías ganas de saber. Pero bueno, gracias por hacer comidas demasiado ricas los días antes de rendir, y yo te decía no voy a comer nada, y después sí comía. Así que bueno, gracias. Sé que siempre te pedí las cosas a último momento y vos igual me ayudabas. Bueno, gracias a todos mis amigos, mis compañeros de la Facu, realmente, la astroneta entera. Realmente no hubiera sobrevivido al observatorio sin ustedes, o sea, yo no creo que hayamos llegado hasta acá y por coincidencia juntos, sino que creo que llegamos hasta acá porque llegamos juntos, así que gracias. Y bueno, gracias también a mis hermanos de comunidad, a los que pudieron venir, y a todos, siempre ahí rezando y apoyando. Así que muchas gracias. Y bueno, obviamente, gracias a Dios que me trajo hasta acá, que me amó desde el principio y me acompaña en los momentos más difíciles. Así bueno, gracias.